sigue en vivo porque el Pleno del Congreso está debatiendo, ¿no?, los argumentos para aprobar el retiro de las CTS 2024. Nosotros hemos consultado, queremos consultarle al ministro de Economía, Pedro Franklin, de catedrático universitario también, si es viable o no, si el Congreso está haciendo un papel populista o si es que está a favor, ¿no?, de este retiro de las CTS 2024. ¿Cómo está, estimado el ministro Pedro Franklin? Le saluda Joel Quesada, bienvenido a Sol TV. ¿Cuál es su posición o su análisis en torno a este tema? Fíjese, yo creo que se trata de una medida de emergencia que responde al hecho de que una muy mala política económica y un mal gobierno han llevado a una situación muy grave de las economías populares, ¿no? A veces los economistas discuten que si este año vamos a crecer medio punto, 2.5, 2.8, 2.3, pero creo que se pierde de vista que ha habido una enorme pérdida de empleos en los sectores de la industria y la construcción, que la pequeña agricultura está muy afectada, que los sectores informales han perdido muchos ingresos, que hay un gran empobrecimiento de la población y que lamentablemente la política económica y la política en general de este gobierno ha agravado tremendamente esta situación de los hogares populares en el Perú, que hace falta dar una respuesta inmediata, hace falta generar empleo y dar ayuda a las microempresas para que puedan salir adelante, porque la situación económica de las familias es bastante seria. La presidenta el día de ayer, señaló en su saludo de que precisamente el gobierno estaba fomentando la creación de un empleo digno durante su mandato. ¿Qué dicen los datos? ¿Es así? Bueno, los datos muestran de que efectivamente en el año y pocos que ha pasado del gobierno de Dina Boluarte, la creación de empleo prácticamente se ha detenido absolutamente, de empleo formal, ¿no? El empleo formal que venía creciendo a 5 o 6% por año, más o menos sostenidamente, en el último año ya prácticamente no ha crecido nada. El sector agropecuario está bastante golpeado, pero también otros sectores, como digo, la industria y la construcción. Y me parece que además, particularmente, además del empleo formal, hay una realidad muy seria de las microempresas, ¿no?, del empleo informal, que creo que tenemos que prestarle mucha atención porque es ahí donde vive la mayor cantidad de los peruanos y para los cuales no hay ninguna parte de apoyo de parte del gobierno en momentos en que la inseguridad ciudadana y la crisis económica está haciendo que la vida sea mucho más difícil para las familias peruanas. El ministro Arista, es verdad, lleva un corto tiempo, pero él ha dicho, el actual ministro de Economía, de que estamos en un gobierno débil. ¿Esta afirmación le podría costar el puesto, cree usted? Bueno, yo creo que lo que corresponde, si alguien que debe gobernar cree que no tiene la capacidad, la fuerza para gobernar, yo creo que lo que corresponde es una renuncia. Si cree que no puede hacer lo que debe, entonces yo creo que lo mejor es que corresponde una renuncia. Yo creo que efectivamente el gobierno es débil y por eso yo creo que el gobierno debería irse y debería haber elecciones adelantadas. El gobierno no está resolviendo los problemas de la población, además de que es repudiado por la enorme mayoría de la ciudadanía. ¿Usted apoya este nuevo retiro de las CTS? Bueno, me parece que es una medida de emergencia y lo óptimo sería que no tuviéramos que recurrir a medidas de emergencia, que pudiéramos tener una economía en bonanza, que pudiera haber mejor empleo, que se mejore el sueldo, el salario mínimo. Ayer ha sido Día del Trabajador y el salario mínimo no se reajusta hace más de 2 años y somos uno de los pocos países de América Latina que estamos a la baja en cuanto al salario mínimo. Pero dadas las situaciones de emergencia, yo creo que son otras medidas que debían priorizarse, pero si la gente necesita ingresos, bueno, hay que buscar todos los medios para poder ayudarlas. Algunos colegas suyos, ¿no?, señalan de que, bueno, el gobierno, el Congreso, perdón, estaría actuando con demasiado populismo, ¿no?, y dejando sin fondos a los trabajadores. Esto en un primer momento por el tema de las AFP, ya aprobado, falta reglamentarlo, y ahora con una aparente, hay que decir aparente porque aún están en debate en el Congreso de este retiro de la CTS. A mí me parece que lo que es populismo es que el Tribunal Constitucional le haya perdonado 12.000 millones de soles de deudas a las grandes empresas. Yo lo que creo que es populismo es que el Congreso le haya perdonado 10.000 millones de soles de impuestos a las grandes agroexportadoras. Yo lo creo que es populismo, es que no se haya hecho nada para poder capturar la sobreganancia de las empresas mineras que hoy tienen enormes utilidades porque el precio del cobre está a un precio que nunca antes había tenido. Eso me parece que es donde debe poner el énfasis, de donde se están perdiendo miles de millones de soles que deberían ir
a mejorar la educación, la salud, las carreteras, los puertos y los servicios básicos de agua que el pueblo peruano necesita. Eso me parece que es el populismo más negativo que ha habido en este periodo. El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, insiste en que para hablar de un nuevo retiro, perdón, para hablar de un aumento del salario mínimo vital, se necesita que la economía peruana se consolide o reflote, ¿no? Creo que tiene ¿Usted mal. cree? Sí. ¿Usted cree Sí, yo que creo que estamos en el momento adecuado para poder hablar de, o que el gobierno o que el Congreso decidan el aumento del salario mínimo, del aumento del salario mínimo vital? Mira, yo creo que los que se oponen al salario mínimo vital tienen este pretexto siempre, ¿no? Nunca es el momento. Si la economía va bien, porque va bien, y si va mal, porque va mal, y si va más o menos, porque va más o menos. Nunca quieren aumentar el salario mínimo. Y lo que no toman en cuenta es que el salario mínimo en el Perú hoy compra muchísimo menos que hace 2 años, cuando fue el último reajuste, que fue muy bajo, y que la inflación ha corroído los ingresos reales de los trabajadores, pero también le ha dado más ingresos a las empresas, porque las empresas cobran precios más altos por sus productos. Entonces las empresas cobran más por sus productos, pero le pagan menos a los trabajadores, y me parece que eso debe ser materia de un reajuste. Y yo creo que un reajuste salarial también va a permitir reactivar la economía, porque va a reactivar el consumo, va a permitir que los trabajadores tengan ingresos en los bolsillos para salir al mercado a comprar zapatos, hechos por las pequeñas empresas, a consumir algo en el pequeño restaurante cerca de su casa, a poder comprarse algún mueble en el mercado cerca de su barrio, a poder comer un poquito más, y todo eso mueve la economía. Entonces creo Así que es. hay un error ahí de concepción respecto del ministro de Trabajo, y me disculparán si tengo que retirarme, porque justo ya estoy aquí teniendo que tener otras obligaciones aquí en la universidad. Sí, ¿Sí? muchísimas Muy buenas tardes. ¿Ah? muy buenas gracias. Muchísimas gracias al exministro de Economía, Pedro Flag, además catedrático universitario. Gracias por atendernos. Le queríamos hacer una última pregunta en torno a la calificación, pero ya no nos da el tiempo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.